Ya está grabando, listo. Bienvenidos, Bezrat Hashem, a la Midá, a la virtud número 9, que se llama Betashlich Bemsulot Yam Kol Chatotam. De hecho, la costumbre de hacer Tashlich en Rosh Hashanah es, disculpe, justamente por esta palabra. Betashlich Bemsulot Yam Kol Chatotam. Tashlich significa que Hashem ya envíe a las profundidades del océano todos los pecados de Am Israel. Hoy, Bezrat Hashem, pienso, con la ayuda de Hashem, va a ser muy interesante, que nos va a recorrer toda la historia hasta la venida del Mashiach. Pienso que es una clase que va a salir bastante interesante, Bezrat Hashem. También, Tashlich, pienso que si recordamos esta clase en Rosh Hashanah, Baleinu Tová, y hagamos Tashlich en Rosh Hashanah, va a tener un mayor sentido para nosotros lo que estamos haciendo en Tashlich. Vamos a comenzar. ¿Qué significa que Hashem envía a las profundidades del océano todos los pecados de Am Israel? Dice, esa es una buena virtud de Boreolam. Dice, cuando Israel peca, eso es lo que produce que Hashem nos envíe en manos de nuestros enemigos. Pecamos inicialmente, nos enviaron en manos de Paró. Cuando Am Israel hizo Teshuvah, Hashem nos libró de Egipto. Pero la pregunta es, ¿por qué Hashem va a castigar a Paró y a los egipcios? A fin de cuentas, Hashem Boreolam ya le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser esclavizada por otra nación. Y sí que, hasta cierto sentido, los egipcios y Paró eran simplemente mensajeros de algo que Dios ya había predeterminado. Y lo mismo con Sanjerib, el rey de Asiria, que exilió a las 10 tribus. Y lo mismo Amán, en la historia de Purim. Y todos los ejemplos que uno encuentra, desgraciadamente no faltan, desde el comienzo de nuestra historia, cada generación tenemos un enemigo que está intentando atacar y destruir a Israel. Pregunta entonces en Nefesh HaChaim, el Tomer Dvorah, 2 años de costumbre. Pregunta el Tomer Dvorah, ¿por qué entonces Hashem no se tranquiliza, por así decirlo? Ya dice, mira, ya Am Israel hizo Teshuvah, ya merecen el perdón, ya no le va a ir mal a Am Israel, pero entonces ya que retire a Amán y que Amán se vaya por su camino, que Paró se vaya por su camino, que Sanjerib se vaya por su camino. ¿Por qué tiene que destruirlos? Como sabemos, Boreolam destruyó a Egipto y a los egipcios, finalmente en el mar, que los ahogó. A Sanjerib, la Gemara cuenta, lo cuenta también el versículo, la Gemara habla en detalle, cómo en una noche el malach Gabriel mató a todos sus soldados, en una noche. Y lo mismo con Amán, que lo acabaron colgando. ¿Por qué? ¿Por qué Boreolam hace esto? Nos dice lo siguiente. El motivo de esto es el secreto de lo que ocurre en Yom Kippurim, que comanda la Torah, Benasá Sair Alab et Kol Avonotam el Eretz Gezerah. La Torah nos dice que desgraciadamente hoy en día no hay Beit HaMikdash, no hay templo, que pronto podamos ver el templo y estas prácticas, que Yom Kippurim, la palabra Yom Kippurim, la palabra Kapará, que significa expiación. La forma como Boreolam diseñó que todos los pecados de Am Israel puedan ser expiados es a través de que el Cohen Gadol hacía una lotería y traían 2 chivos, de ahí sale la palabra en español chivo expiatorio. Se traían 2 chivos idénticos, la Gemara la Mishnah explica, tenían que ser idénticos, hermanos gemelos casi. El Cohen hacía una lotería, uno de ellos se entregaba como un sacrificio en lo más profundo, lo más espiritual del Beit HaMikdash, y el otro se enviaba a un precipicio que se llama en la Torah Azazel. Y en ese precipicio, antes de ser enviado el Cohen Gadol,
sobre él confesaba todas las transgresiones del pueblo de Israel, y hayan enviado, eran varios kilómetros hasta ese precipicio. La persona que lo llevaba a ser arrojado, antes de arrojarlo, tenía un como cinturón, un listón, mejor dicho, de lana, que era de color rojo. La cortaba en dos. Una la amarraba en una piedra, una de las mitades, la otra mitad en el cuello del chivo, y lo empujaba. Y ahí el chivo caía, se destrozaba, y milagrosamente el listón rojo que estaba en la piedra, si Hashem había perdonado a Israel a través de esta expiación, cambiaba de color a color blanco. ¿Cuál es el objetivo de esto? Nos dice, este chivo expiaba literalmente los pecados. Quiere decir, no nada más era un acto simbólico, pero que literalmente todos los pecados que confesó el Cohen de Am Israel, que confesó el Cohen Gadol sobre este chivo, literalmente recaían en este chivo, y por eso era empujado en un precipicio, para que, como nos dice esta midá, que Hashem envíe en las profundidades los pecados de Am Israel, el chivo acarreaba con él a las profundidades, al precipicio, y se llevaba con él todas las transgresiones del pueblo de Israel. La pregunta que él hace es difícil de entender. Dice, Israel pecaron, ¿y cómo puede ser que este pobre chivito se tenga que llevar y que tiene que acarrear todas las transgresiones del pueblo de Israel? Dice, es que así es como Boreolam conduce y dirige al mundo, y de hecho de eso se trata esta mirada. Dice, cuando el Yehudí confesa, en él se llama Vidui, Mitvadeh, y a través de eso se está confesando porque él quiere aceptar sobre él mismo pureza. Toda la idea de Yom Kippurim es reconocer nuestro error. La palabra het en hebreo significa desviación. Una persona que quería ir a un destino y se equivocó en la época que no había GPS y tomó un camino totalmente equivocado. Cuando se da cuenta de su error, intenta recuperar y regresar a la dirección correcta. Eso es het. Het significa se equivocó en la dirección. Teshuvah significa retorna al camino correcto. Por lo tanto, una persona que hace Teshuvah y confiesa, lo que él quiere es ya librarse del impacto negativo. Hacemos referencia a lo que vimos al comienzo del libro, cómo cada transgresión crea una fuerza espiritual negativa, un ángel negativo, un malach mashchit, un ángel de destrucción. Cuando la persona hace teshuvah, lo que él quiere es librarse de esos mashchitim, de esos ángeles destructivos. Y a eso se refiere en la vida Melech en el versículo, en los Salmos, Erev Karseni Me'avoni. Dice ampliamente, como un cobezo, límpiame de mi transgresión. Y lo mismo decimos, limpia, borra en tu múltiple misericordia todas nuestras transgresiones. A lo que nos referimos es que si es necesario para purgar nuestras transgresiones algún tipo de sufrimiento, le pedimos a Boreolam que sea un sufrimiento leve y que no sea un sufrimiento que nos evite servirlo correctamente, que no sea un sufrimiento que nos prevenga estudiar la Torah o hacer tefilá o en general actuar de forma correcta. Y por eso decimos, en Yom Kippurim, en la confesión, por favor perdónanos y púrganos, pero no a través de malos sufrimientos, es decir, sufrimientos que nos impidan servir correctamente a Boreolam. Entonces, ¿qué es este proceso de que este cabrito, de que este chivo se lleve y limpie las transgresiones del pueblo de Israel? Dice, tú eres Tzadik al-Kobalai, Boreolam, tú eres justo todo lo que nos ocurre y aceptamos nuestros sufrimientos con una buena disposición
para que sea una expiación para nosotros. Y a veces hay transgresiones que merecen más tipo de sufrimiento. Y Hashem Yirachem, a veces hay transgresiones que solamente la muerte las va a poder expiar. Lo que hace Boreolam, cuando la persona se arrepiente, la persona confiesa, la persona hace tshuva, nos dice el Zohar que toda transgresión o toda negatividad realmente le pertenece a la fuerza del mal, al Satán, el ángel que se llama el Samech Mem, y el Sair, eso es lo que representa. Este chivo expiatorio representa a las fuerzas negativas. Es como si le estamos dando de regreso al Satán lo que él creó y lo que le pertenece a él. Trae el Talmud, en Masechet Baba Batra, que el Satán realmente tiene tres presentaciones. Es la misma esencia espiritual que tiene tres presentaciones. Dice el Talmud, U Yetzer Hara, él es la fuerza de intentar convencernos a pecar, a seducirnos a transgredir. Satán, él es el mismo, el Satán es como el fiscal que nos acusa, el acusador. Y es el mismo que se va a encargar de venir y ejecutar el castigo que puede llegar inclusive hasta la muerte. Entonces explica la Gemara, él es el Yetzer Hara que viene y nos intenta confundir a que pequemos para que cuando pecamos él mismo, el Satán, va y nos acusa. Y una vez que nos acusa, recibe el permiso de cobrar a través del castigo y puede llegar inclusive a ser Malachamavet, la muerte del ser humano. Por lo tanto, cuando estamos enviando este Sair, este chivo en el precipicio, lo que estamos haciendo es diciéndole al Samech Mem, al Satán, toma lo que tú creaste. La esencia de Am Israel es pura. Neshama Shenatata Bit Yorai. Nuestra alma es realmente Helek Elokam Imal, es una porción de Dios que desciende desde lo más alto hacia nuestro interior. Todas las transgresiones son producto de esta confusión, de esta seducción del Yetzer Hara. Pero a fin de cuentas le pertenecen a él. Y Boreolam nos da la oportunidad de totalmente limpiarnos y le dice al Satán, al Samech Mem, ten lo que tú creaste porque a fin de cuentas es tuyo. Entonces llévatelo de regreso. Thanks, but no thanks. No lo queremos aquí, es una devolución. Una persona compra algo online y no le gusta lo que recibió, lo regresa. Así, nos llegó online todos tus pecados, tómalos de regreso. Y por eso va entonces el Satán con este Sair a recoger todo lo que él causó. Y eso le trae a Israel una pureza. Lo que estamos explicando ahora, déjenme leer otro párrafo y entonces lo explico. Todo lo que es negativo, Boreolam se lo intenta enviar de regreso al Satán, como explicamos, porque él es la causa de lo negativo. El motivo de esto es que Boreolam quiere que todo lo que sea malo en este mundo, que a fin de cuentas desaparezca. Y nos trae dos ejemplos. Cuando una persona transgrede en bestialidad, hace sexo con un animal, la Torah comanda que hay que matar al animal. El motivo es porque, aunque un animal no tiene libre albedrío, y a fin de cuentas fue la culpa del ser humano, pero Boreolam no quiere que quede ningún residuo en el mundo de algo negativo. Inclusive otro ejemplo que él trae, en la época que había pena capital por el Sanedrín, nos trae la Gemara que hay diferentes niveles de muerte. Hay sequilá, como encontramos al final de esta parashá, una persona tiene una muerte que tiene que ver con una piedra o con una espada que lo degollan,
Y nos trae la Gemara que cuando una persona era ejecutada por el Sanedrín, también enterraban al objeto que le causó el castigo, ya sea la piedra, ya sea la espada. Dice, y ese es el sentido, que Boreolam quiere que inclusive los medios que sirvieron para castigar, que también ellos desaparezcan. En resumen, el Zahir representa toda la negatividad que causó el Satán. Él es como su modelo, su agente, su representante en este mundo. Dice Boreolam, tú, cabrito, chivito, tú representas a Satán, tú causaste que a mi ser pecara y causaste que a mi ser sea castigado, desaparece, lo envía al abismo. Lo mismo el animal, lo mismo la piedra. Y con esto responde la pregunta que hizo al comienzo de esta midá. ¿Por qué Boreolam castigó a Paró? ¿Por qué castigó a Amán? ¿Por qué castigó a Sanjerib? Por esto mismo. Aunque Am Israel hayan merecido que Boreolam nos haya entregado en sus manos como castigo y para que hagamos teshuvah, como quiera que sea, cualquier instrumento de haber producido algo negativo en el mundo, Boreolam quiere que desaparezca. Y por eso desapareció Paró, Amán, Sanjerib. Ahora sí, déjenme conectarlo con la semana pasada. Y pienso que se ve muy bella la relación. La midá que vimos la semana pasada, que es Boreolam recuerda el bien para siempre, que yo lo coloqué en las palabras de Akarat Tov, de reconocer el bien, y que el bien que de frente a Boreolam está frente a Boreolam constantemente. Expliqué que el bien nace de Boreolam, es una extensión, por así llamarlo, de la perfección de Boreolam, mientras que el mal es una creación artificial, y la semana pasada, para que haya libre albedrío, y también para que podamos contrastar la perfección de Boreolam con esta ilusión óptica temporal, mientras haya el libre albedrío. Pero lo que nos dice acá, que es la continuación de eso, la semana pasada era fortalecer el bien, y que el bien siempre quede grabado en nosotros, llevándose al prójimo. Si una persona nos hace algo bueno, que lo bueno que nos haga, que quede registrado para siempre. Y aquí nos muestra el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, y que por otro lado el mal siempre desaparezca. No hay lugar en el mundo, no hay lugar en la eternidad para el mal. El mal vino con una función, pero el mal a fin de cuentas tiene que ser destruido porque el mal, hasta cierto nivel, opaca la perfección de Boreolam. Y de hecho, para muchas personas, desgraciadamente, para muchos es una excusa, para otros es una real preocupación. El hecho que existe el mal en el mundo es lo que bloquea a muchas personas de creer en Boreolam. Muchos en Israel, muchos israelíes, desgraciadamente hijos o nietos de personas que fallecieron, que sobrevivieron el holocausto, se cuestionan si es que existe Dios, ¿por qué hubo un holocausto? Quiere decir, siempre el mal opaca la perfección de Boreolam. Por lo tanto, el bien va a perdurar para siempre y el mal, Boreolam quiere que sea algo desechable. A nivel de un ejemplo un poquito gráfico, son los pañales. Bueno, un día ya hay pañales desechables. Cuando yo era niño me acuerdo de los pañales de trapo, aunque a mí no me tocaba limpiarlos. Un pañal de un niño que hizo sus gracias, lo tiramos en la basura. Todo mal que ocurre en el mundo es lo que va a pasar. Lo va a enviar Boreolam, Benzelotayam, a las profundidades del océano. El mal tiene que desaparecer. Aunque haya sido inicialmente, Dios le haya abierto las puertas porque a mí se necesitaba ese mal,
A fin de cuentas, el mal tiene que desaparecer. No hay lugar en el mundo de Borolam para que el mal continúe. Ahora nos va a llevar a un recuento histórico. Precioso. Dice, y esto es realmente la visión, el secreto del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que es algo precioso. Les recomiendo mucho que lean el libro de Daniel, de Tanaj. Espero que tengan una copia o al inglés o al español, porque está en arameo, y no es un arameo fácil de traducir. Es un libro short and sweet, no sé si tan sweet, pero muy interesante. Son 12 capítulos. Y ahí tiene que ver todo lo que es desde la época de la destrucción del primer templo hasta el fin de los días, Bnei Mashiach, y resurrección de los muertos. En el capítulo 2, Daniel se entra en mucho detalle en un descendiente directo de David Amelech. Y él y otros 3 tzadikim, Mishael, Hanania y Azaria, los 4 fueron llevados a la corte de Nebuchadnezzar y servían como eunucos ante su corte. Boreolam le envía a Nebuchadnezzar un sueño aterrador, todavía más que la famosa historia de Paró con el famoso sueño de las 7 vacas. Y el rey Nebuchadnezzar se levanta totalmente preocupado y llama a todo mundo, llama a todos sus hechiceros y sus brujos y sus necrómanos, los que hablan con los muertos, todo el mundo. Y les dice lo siguiente: señores, tuve un sueño que me deja muy preocupado. Dice, si no me dicen qué soñé y la interpretación, los voy a hacer pedacitos, a ustedes, a sus familias y a sus propiedades. Si me dicen el sueño con la correcta interpretación, les voy a dar fama y tesoros, regalos, todo. Los pobres, no sé si sean pobres, pero los cuates intentan defender su posición y le dicen a Nabucodonosor, dicen, ok, vimos el sueño y te hicimos la interpretación. Y él le responde, no me acuerdo del sueño, y me dicen el sueño y la interpretación. Y ellos intentan explicarle, no existe ser humano, nunca en la historia un rey le pidió a alguien un consejero, que le interprete un sueño sin haberle dicho el sueño. No existe. Ningún ser humano puede saber lo que el rey soñó. Díganos el sueño y decimos lo que significa. Y cuando nosotros dicen, no jueguen conmigo, o me dicen el sueño y la interpretación, o finito. Obviamente, nadie pudo decirle ni el sueño, ni menos la interpretación, y los comienza a matar a todos. Cuando Daniel se entera, junto con Hanani y Mishael Azaria, de lo que está pasando, ayunan y le piden a Boreolam que les diga de qué se trata el sueño y la interpretación. Y obviamente, si Boreolam le envió el sueño a Nabucodonosor, también le envió a Daniel tanto el sueño como la interpretación. Entonces nos trae el libro de Daniel cómo fue, y Daniel encara a Nabucodonosor y le explica, primero le dice, le recuerda cuál fue el sueño, y luego le dice lo que significa. Entonces básicamente el sueño es, él vio una imagen, una estatua enorme, y que era muy, muy asustadora, de mucha impresión. Y le comienza Daniel a detallar en Nabucodonosor que la cabeza de la estatua era una cabeza de oro y que después el pecho ya era un pecho y los brazos de plata, y luego el estómago y los muslos ya eran de cobre, y luego las piernas eran de hierro, de fierro, y finalmente los pies, un pie era de fierro y el otro pie era de barro. Y ese es el sueño. No, y dice, viste esta estatua muy impresionante, pero después viste cómo se estaba saliendo una piedra
sin que vieras manos extrayéndola de donde estaba, de la pared donde estaba. De repente salió una piedra y la piedra comenzó a destruir toda la estatua y finalmente la estatua desapareció todo, la cabeza, todo, y se desapareció como la paja que se la lleva el viento y la piedra creció, 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 se convirtió en una enorme montaña. Ese es el sueño. Le dice Daniel a Nabucodonosor. Ahora te voy a decir la interpretación. Dice, la cabeza de oro es tú, Babilonia, que es la primera monarquía que le quitó el reinado a Israel. Y es la más fuerte, la más poderosa, el oro. Después de ti va a seguir una segunda monarquía, que va a ser Persia y Media, que es representada por la plata. Y así como sabemos que estos tres metales son más importantes, el oro, luego la plata y luego el cobre, así van bajando en la cuestión de la representación del cuerpo. Después, entonces, va a ser Persia la plata. Después el cobre representa Grecia. Y después, en la parte inferior del cuerpo, el estómago y los muslos ya representa Roma. Y los pies, uno va a ser Roma y otro va a ser la descendencia de Ismael, los árabes. Y más adelante, en el capítulo 7 de Daniel, ya no fue Nabucodonosor, ya fue Daniel mismo, que también tiene una visión profética de animales saliendo del océano. No voy a entrar en detalles de esa profecía en capítulo 7, también impresionante, que más o menos repite esta idea. Y dice, esa piedra, al final de tu sueño, representa a Boreolam, que al final de los días va a venir Mesías, el rey de Israel, representado por la piedra y representando al reinado de Boreolam, y va a destruir a todo. No va a quedar nada, todo va a desaparecer como la paja, y lo único que va a quedar va a ser Boreolam. Entonces vemos en la historia de este sueño de Nabucodonosor este principio, que es que el mal va a desaparecer. Vamos a explicar un poco el contenido de este sueño y su significancia, su sentido. Hace unas clases hablamos de las cuatro, cuando hablamos de la letra G, hablamos de la letra Dalet, que son los cuatro imperios, y habíamos dicho que al comienzo de Sefer Bereshit había cuatro expresiones en el segundo versículo, que nos dice la Torah, Ve'aretz hayta tohu va'bohu ve'choshech al pnei tehom. Y explica el Midrash, estas son estas cuatro naciones. Tohu, que significa anarquía, es Babilonia. Bohu es vacío, Persia. Choshech, la oscuridad de la Grecia. Pnei Tehom, la profundidad del abismo, que justamente es lo que también estamos viendo hoy, que Boreolam va a echar a la profundidad del abismo, de las aguas, todos nuestros pecados, es finalmente Edom. Y el Maral de Praga explica que cada una de estas cuatro, el Maral de Praga en su comentario a Hanukkah, explica cómo estas son estas cuatro imperfecciones que Boreolam colocó en el mundo desde el comienzo. Y toda la historia de la humanidad es un proceso de rectificar estas cuatro imperfecciones. Si Adán Rishon no hubiera comido del Etz Hadat, no hubiera comido del fruto prohibido, él y Jab hubieran rectificado estas imperfecciones,
y le hubieran ahorrado a la humanidad 6.000 años. Inclusive, algo precioso, en los 4 ríos que dice el libro de Génesis, en el capítulo 2, que habían cuatro ríos saliendo de Gan Eden, representan las imperfecciones y cómo Adán y Java las podía haber corregido. Desgraciadamente Adán y Eva comieron del fruto prohibido y no solamente no rectificaron las 4 imperfecciones, pero desgraciadamente las agravaron. Y por eso entonces tuvieron que venir Abraham, Isaac, Jacob y Am Israel a rectificar estas 4 imperfecciones. Los 3 Avot y las 4 Imaot lograron rectificar las imperfecciones a nivel personal. Pero nada más era a nivel de potencial. Se necesitaba que Am Israel, su descendencia, viniera a rectificarlas a nivel de nación. Y el comienzo de la rectificación fue la esclavitud en Egipto. La Kabbalah habla muchísimo de las nitzotzot, de las chispas de Kedushá, de espiritualidad, que salieron de Adán al comienzo de la historia, que son las que descendieron a Egipto y que Am Israel tuvo que liberar en la esclavitud. Lo que les voy a decir ahora, no lo dice aquí el Tomer de Borá, pero lo que les voy a decir ahora lo trae el Maral de Praga y lo trae Rav Dessler, también basado en Mechtav Eliyahu en nuestros sabios y en el Zohar, etc. El Tomer de Borá está hablando de el mal que se causó a través del libre albedrío, de Am Israel haber pecado. Lo que comencé a hablar ahora de estos 4 aspectos de imperfección no es solamente el mal de lo que Am Israel pecó, pero es un mal que ya viene en la historia, desde el comienzo y por Adán Arishon. Y por lo tanto, no solamente en Egipto, pero estas 4 galuyot, estos 4 exilios, combinan una rectificación que Am Israel tiene que hacer de las 2 cosas. Número 1, de los pecados en sí de Am Israel, pero número 2, de la imperfección que está desde el comienzo del mundo y aunado con el pecado de Adán y de Jabá. ¿Por qué en el sueño, en la imagen de Nabucodonosor, él vio cabeza de oro y cuerpo de plata y estos metales preciosos? Porque realmente los metales preciosos que Borolam creó en el mundo no son únicamente para tener joyas. ¿Y por qué en Parashat, en la construcción del Mishkan, del tabernáculo y en el Bet HaMikdash, por qué hay tanto énfasis en el oro y en la plata y en el cobre? Explican nuestros Jajamim que estos elementos representan virtudes o el opuesto. Oro representa el Shamayim, temor a Dios. No el temor al castigo, pero representa la reverencia, la impresión, el asombro ante Boreolam. Luego, la plata representa el amor, que es la palabra kisufim, nichsov nichsavnu, es decir, deseamos, amamos, amor a Hashem. Y así uno va analizando el cobre, etc. Cada uno de estos elementos representa una relación hacia Boreolam. Cuando Am Israel construyó el Beit HaMikdash, el Mishkan, en el tabernáculo en el desierto, y luego el primer templo, comenzando con David Amelech, que colocó los cimientos, después Shlomo Amelech, que ya lo logró construir con el oro, la plata, etc. Esa es la verdadera presentación, el verdadero uso de estos metales. Que cuando uno vaya al Bet HaMikdash, que el oro del Bet HaMikdash nos haga sentir este temor, este respeto hacia Boreolam, y la plata, amor hacia él, etcétera, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, cuando Am Israel no hace lo correcto,
y merece entonces ser exiliado. Viene el primer imperio, el imperio de Nabucodonosor, Babilonia, y le quita el reinado a Israel. Y ahora el que domina el mundo es Babilonia. Ese es el oro. El oro que estaba en el Beit HaMikdash, el oro del temor a Dios, ahora ya es un temor hacia Nabucodonosor, no hacia Dios. Inclusive en el siguiente capítulo de Daniel, después de que Daniel le dice a Nabucodonosor la interpretación de su sueño, Nabucodonosor construye una estatua impresionante, toda de oro. Y ahí obliga a todo el mundo a arrodillarse ante esa estatua. Daniel, la Gemara cuenta por qué no estaba ahí, logró como que el mismo Nabucodonosor lo envió de ahí para no ponerlo en una prueba. Pero Mishael, Hanán y Azaria sí son probados. Todo el mundo, todos los judíos se arrodillan hacia su estatua, excepto ellos tres. Los envía dentro del horno. Boreolam envía a Malach Gabriel, los salva. Y no le pasó nada a estos tres también. ¿Por qué él hizo una estatua de oro? Él quería contravenir lo que Daniel había dicho en el sueño. Que iba a haber oro y plata. Él quería que quedara él para siempre. Oro, de cabeza a pies. Y ese ahora significa, en vez de temor a Dios, temor a Nabucodonosor. Es decir, es sacar de lo que representa cada metal, pero cada aspecto del mundo. Y en vez de hacerle un servicio a Boreolam, hacerle un servicio externo. Ese es el oro del Nabucodonosor y el miedo, en vez de miedo a Boreolam, miedo a Nabucodonosor. No pudo tener éxito, a fin de cuentas, Media y Persia invaden y conquistan a su nieto, y ahí ellos, los persas, toman control del mundo. Y eso nos lleva a la historia de Purim. Y si uno ve en Purim, ¿qué es lo que gobierna? Es el materialismo, el hedonismo. Kesef. Kesef, la plata, ahora en vez de amor a Boreolam, que su fin de deseo es amor hacia lo material, el hedonismo. Y de nuevo es desvirtuar el sentido del mundo. Pero regresando al tema del Tomer Borah, cada proceso de rectificación, entonces, y lo dice el Maral de Praga y Radesler, cuando Am Israel logran rectificar su error, por un lado, ya entonces acercaron al mundo a Biat HaMashiach, al Tikkun HaKlali, la rectificación se necesita para el final de los días, y entonces estos medios que en su momento personificaban las imperfecciones, tienen que desaparecer. Y entonces desaparece el oro negativo, desaparece la plata negativa, que fue Persia. Luego viene Grecia, y ahí viene la historia de Purim, la oscuridad. Ahí también ya desaparece con Hanukkah la negatividad de la oscuridad de los griegos. Y finalmente viene Roma. Roma es descrito como un metal no precioso, pero sí muy resistente, muy fuerte, el hierro. Porque ya a nivel cualitativo, la verdad es que los romanos no son muy sofisticados, son bárbaros y brutos. Es fuerza bruta y destructiva. Lo que ellos hicieron fue tomar de las culturas anteriores, principalmente de Grecia, lo que llamamos valores greco-romanos, que realmente son griegos, pero con la fuerza de Roma.
Y los pies significa una larga caminata. 2000 años estamos bajo la influencia de Roma, Edom, y de su cultura y de su poder destructivo. Pero lo que ha pasado con esta estatua es, y nos aquí Tomer Deborah, va desapareciendo. Desapareció la parte, la cabeza, el torso, la parte baja del torso, y estamos ahorita en los pies. Y esta representación humana, antropomórfica, la historia va de cabeza a pies. Y nos encontramos hoy en día en Ikveta de Meshiach. Así lo llama el Talmud. Ikveta significa la época del Meshiach. La palabra Ikveta basada en un versículo de los Salmos, de la palabra Ekev, que significa los talones. Ya nos encontramos al fin de la historia, donde toda estatua que vio Nabucodonosor ya fue destruida, y ahora lo único que quedan son los pies. Un pie es de fierro, el otro pie es de barro. Un pie representa Occidente, Roma, lo que queda de Roma, Europa y la cultura occidental. Y el otro pie es los árabes, Ismael. También así lo trae el Gaón de Vilna, de las 70 naciones del mundo, de las 71 es Am Israel. 35 quedan bajo la influencia de Esaf, que es Edom, el cuarto imperio, y 35 bajo la influencia de Ismael, los árabes. Nosotros, el 71, estamos en medio de estos dos grandes bloques. Y algo interesante, lo trae el Talmud, que cuando venga el Mesías, los dos imperios que van a quedar van a ser el de Edom, el de Roma, y el de Persia. Que Ismael va a ser una extensión del imperio persa. Y justamente, ¿quién es Ismael? Irán. Pero ¿quién es Persia? Irán. Y trae el Talmud que al final de los días va a haber una guerra entre Occidente y Persia, e Irán, pero Occidente le va a ganar a Irán. Lo que estamos viendo hoy en día, la historia, como yo la estoy percibiendo, que está pasando en los últimos años, como un péndulo. ¿Y a qué me refiero con esto? El final de la historia es con la venida del Mesías, pero en la época de la venida del Mesías es lo que traen las profecías de la guerra de Gog y Magog. Gog es el líder, el presidente de Magog, que así se llama la nación en la cual él es el presidente. No sabemos cuál es Gog o Magog. Ahora, hay dos tipos de profecías que no son iguales sobre la guerra del fin de los días de Gog y Magog. Una es en Ezequiel y Ezequiel, capítulos 38 y 39. La otra en Zacarías, capítulo 14. En Ezequiel y Ezequiel describe que la guerra de Gog y Magog es más que nada una guerra entre las naciones. En Zacarías, todas las naciones vienen a rodear y a luchar contra Jerusalén. Entre los comentaristas, los Jajamim, hay diferentes formas de reconciliar las dos profecías, pero una forma, como varios Jajamim explican, que el fin de los días va a depender de nosotros. Hay la opción buena y la opción no tan buena. La opción buena es que la guerra de Gog y Magog sea entre las naciones y nosotros nos quedemos por fuera. La opción no tan buena
es que las naciones se van contra nosotros. Y es la profecía de Jari. O sea, la opción buena es la profecía de Yehezkel, Ezequiel, y la mala, no tan buena, es la que se vengan en Zaharia, capítulo 14, contra nosotros, contra Jerusalén. Yo pienso que lo que estamos viendo ahorita en el mundo, que está caótico, y yo no sé en México cómo la media anti-Trump les está vendiendo lo que está pasando en Estados Unidos, pero les voy a decir mi perspectiva. No nada más es mía, muchos que he hablado con ellos la comparten. La historia es como un péndulo. Y lo que está pasando ahorita, que nos estamos acercando más y más al fin de los días, el péndulo está agarrando más velocidad. En la época de Obama, 8 años que Obama fue presidente, el péndulo subió con muchísima fuerza hacia la izquierda. ¿Qué es la izquierda? Y es bien interesante, realmente tengo que buscar en Google, en algún libro, de dónde salían las nomenclaturas derecha-izquierda en cuestiones políticas, pero a nivel cabalístico la izquierda es la siniestra, es las fuerzas del mal. Y lo que representa Obama con su desastrosa administración, que cada vez se ve más la corrupción de su administración, Netanyahu durante la campaña de esta tercera elección había dicho que en el último mes de Obama estuvo a punto de sacar un decreto en la ONU contra Israel, que contra el Estado de Israel hubiera sido terrible. Y en la Shamayim, Netanyahu contactó a uno de sus personas cercanas que tienen veto en la ONU, y él bloqueó eso que lo quiere enviar Obama. Y ayer salieron noticias que era Putin. ¿Quién se hubiera imaginado? Fue Putin quien salvó a Israel de lo que Obama le hubiera hecho a Israel. Obama y Estados Unidos y los liberales y los socialistas es justamente toda la negatividad. Es ir contra valores, no reconocer a Dios, contra valores de Dios, en todos los sentidos. Todos los sentidos. Tanto a nivel moral como a nivel político contra Israel. ¿Cuál es el común denominador de izquierda y los musulmanes radicales? Los radicales Irán que matan a homosexuales, etc. ¿Qué tienen que ver Irán con la izquierda? Una sola cosa, el odio contra Israel. Entonces, la izquierda es el mal, la derecha es los que quieren más valores. Y de nuevo, no quiero hablar tanto de política y no quiero hablar si Trump, no voy a hablar como persona, que eso que no es, pero las políticas de Trump son muy, muy buenas para Israel, muy, muy buenas. Entonces el péndulo se fue 8 años a la izquierda con mucha fuerza y Baruch Hashem, por lo menos en esos 8 años, no llegó a destruir. De hecho, llegué a compartir con muchos de ustedes que al comienzo del capítulo, al comienzo del capítulo 38 de Ezequiel, ahí la palabra Gog, la palabra nací, al comienzo del capítulo 38 de Ezequiel, la palabra nací, la primera Aleph, contando 7 letras, cada 7 letras salía la palabra Obama. Yo estaba convencido que Obama iba a ser Gog y Magog, puede ser que Boreolam salvó a Israel de que no ocurriera. No ocurrió, ahora el péndulo se fue muy fuerte hacia la derecha, que es pro-Israel, con Netanyahu y con Trump, pro-Israel. La izquierda está durísima en Estados Unidos, está intentando todo para quitar a la derecha del poder. Intentaron hacer el impeachment contra Trump. Y todas estas demostraciones políticas en Estados Unidos tienen solamente un objetivo. La izquierda está intentando, y el Satán que está por encima de todos ellos, a como puedan quitar a la derecha del poder. Vamos a ver en noviembre si el péndulo se queda del lado derecho o Dios nos libre, se va a regresar a la izquierda. Si se queda del lado derecho, Besat Hashem, podemos seguir, hay que rezar todo,
que probablemente entonces, como venga el Mashiach, sea por la buena, sea Gog y Magog, sea entre las naciones del mundo, que sea Trump y la derecha contra China y contra Irán. Que de hecho la Gemara en Sanedrín trae que en la guerra de Gog y Magog, Irán va a ir a pelear contra Israel. Entonces, si el péndulo se queda del lado derecho, de Hashem, que Estados Unidos destruya a Irán y a la negatividad de la izquierda. Y esa es la profecía de Yehezkel. Pero si Dios nos libre, el péndulo regresa a la izquierda y Estados Unidos vuelve a ser controlado por la izquierda, Dios nos libre porque ahí el péndulo se va a ir, porque entonces nos vamos a la profecía desde Zaharia, que todo el mundo se va a ir contra Israel. ¿Qué es lo que estamos viendo? La izquierda gritándole a Netanyahu que no haga la anexión de todo lo que es el West Bank. Y básicamente es el resumen de la historia desde que Nebuchadnezzar tomó el imperio hasta que va a venir el Mesías. Hay una explicación preciosa del Gaón de Vilna, del Had Gadya. El famoso Had Gadya nos dice que papá compró un cabrito con 2 monedas, ¿se lo conocen? Y luego llegó un gato y se comió al cabrito, y llegó un perro y mordió al gato, y luego llegó un palo y golpeó al perro, y luego llegó el fuego y quemó al palo, y luego llegó el agua y apagó al fuego, y luego llegó un toro y se tomó el agua, y luego llegó el shohet y degolló al toro, y luego llegó el Malach HaMavet y mató a Shohet, y llegó Boreolam y mató al Malach HaMavet. ¿Ok? Qué linda canción que tiene que ver con Pesach. El Gaón de Vilna trae una expresión preciosa. Dice, el cabrito representa las brajot de Yitzhak a Jacob, que compró mi papá Jacob con 2 monedas. Cuando se disfrazó como Esav, le trajo dos carneros, uno el Corban Pesach y el otro el Corban Hagigah. Y con eso se llevó las brajot. Llegó el gato, que es la envidia de los hermanos hacia Yosef, y las brajot que le habían dado a Jacob, las perdieron por la envidia, es el gato. Y el gato los llevó a Egipto. Y ahí llegó el perro y mordió a los hermanos. Paró, inclusive paró perro. ¿Ok? Pero luego llegó el palo, que es Moshe Rabbeinu con el bastón, y golpeó al perro, aparó, y se llevó a Israel de regreso a la tierra de Israel. Y ese bastón representa los milagros de toda la época del primer Beit HaMikdash. Desgraciadamente llegó el fuego y quemó al bastón. El fuego es el Yetzer Hara. Las transgresiones de Am Israel en primera Beit HaMikdash causó la destrucción del templo y el exilio. Pero afortunadamente llegó el agua, Anshei Knesset Agdolá, los miembros de la gran asamblea de Am Israel, el agua que apagó el fuego del Yetzer Hara y restauró el segundo Beit HaMikdash y regresó a Am Israel a su tierra. Desgraciadamente vino el toro salvaje y bebió el agua, que es Roma, Edom, este último imperio. Pero llegó el Shohet y mató al toro. Dice Gaón de Vilna, el Shohet es Meshiach ben Yosef. Meshiach ben Yosef va a tener la fuerza de destruir. Les voy a pedir disculpas, me voy a extender otros 5 minutos. Si tienen que ir, no sientan mal, lo entiendo, pero solamente para tener el tema de Zat Hashem. Si me paso un poquito más de 5 minutos, les pido de nuevo mejila. Dice el pasuk en el profeta Amos, no Amos, en Obadia, nos dice así: Vaya ve Jacob Esh, la casa de Jacob va a ser fuego, Ubed Yosef Leabá, y la casa de Yosef va a ser flama, Ubed Esav Lekash, y la casa de Esav
va a ser paja. El último imperio, el imperio de Roma y de Edom, ¿quién puede quemar a Edom? La casa de Yosef, Mashiach ben Yosef. Este es el Shochet que va a matar al toro, Mashiach ben Yosef. Pero luego viene el Malach HaMavet y va a matar a Mashiach ben Yosef. Que está escrito que el Mashiach ben Yosef va a morir en la guerra de Gog y Magog. Y ahí ya viene Mashiach ben David y Boreolam viene y mata a Yetzer Hara para siempre. Hay una Gemara muy interesante, Masechet Sukkah, en la página Numbet 52a hasta arribita, que la Gemara trae ahí, tenemos Sukkah 52a hasta arribita, trae muy interesante del profeta Zeharia en capítulo 12, que al final de los días va a haber un esper, una eulogía, un entierro muy, muy grande. Y hay dos opiniones en la Gemara de quién va a ser ese esper, ese entierro. Una opinión nos dice que es el entierro de Mashiach ben Yosef, que va a morir en la guerra de Gog y Magog. Hay otra opinión que dice que no, que va a ser el esper de la eulogía del Yetzer Hara, cuando Hashem mate y degolle al Yetzer Hara. Entonces yo pensé que justamente podemos conectar estas dos opiniones en la Gemara en lo que yo dije ahora, de las dos formas como puede venir, como ser Gog y Magog. Si viene por la buena, Mashiach ben Yosef no tiene que morir. Y sí que al final del Had Gadía, la parte donde el Yetzer Hara mata al Shochet, el Malach HaMavet mata al Shochet, no tiene que ocurrir. Inclusive el Shlach Kadosh, Rav Hurwitz, dice que basado en el Zohar, y lo dice Ramchal también, lo dice Ramchal, basado en el Zohar, que el decreto que Mashiach ben Yosef tiene que morir ya fue erradicado. Es decir, si tenemos el mérito, Gog y Magog puede ser entre las naciones, y Am Israel queda libre, y esa esfera, esa eulogía va a ser el entierro del Yetzer Hara. Si no tenemos el mérito, Dios nos libre, va a ser el entierro de Mashiach ben Yosef. Pero entonces vemos que estas dos opciones están en nuestra mano. Para terminar esta unidad. Por lo tanto, en el futuro, Hashem va a traer al Satán y a los malvados, todos los que hicieron todo este mal, y va a hacer un juicio con ellos, y a ellos y a todo el mal que hicieron nos va a enviar a las profundidades del océano para que todo lo negativo, como expliqué, ya desaparezca. Y trae versículos para probar este punto. Una vez que Am Israel recibió lo que merecía recibir, una vez que las rectificaciones del mundo hayan ocurrido, ya no hay más necesidad para que el mal exista y totalmente desaparezca. Ahora, todo esto fue muy interesante, pero nos deja nada más un párrafo para explicar cuál es la unidad que hay que aplicar. Tomer Dvorah no es solamente informaciones, Boreolam se comporta de cierta forma, ¿cómo hay que comportarnos nosotros? Dice lo mismo, uno tiene que comportarse con su prójimo. Aunque la otra persona sea una persona que le hizo el mal o malvado, pero si ya el otro está siendo castigado por Boreolam y ya recibió su castigo, que ya lo veamos a él como que el mal desapareció y lo veamos a él únicamente como el bien. Inclusive que lo ayudemos a librarse de su mal. Quiero entonces terminar con un ejemplo impresionante. Una historia pienso que fue Rav Chaim de Brisk, Rav Soloveitchik, que un shochet, hablando de shochet, había una duda en un animal que habían degollado, si era kasher o no era kasher, se llama trefá, y lo llevó con Rav Soloveitchik. Rav Soloveitchik escuchó toda la situación, y él dijo, desgraciadamente, sabiendo alajá, es una nevela, es una trefa, perdón, es un animal que no puede ser kasher y no le puedes utilizar la carne para kasher. En aquella época en Europa no tiene mucho dinero, perderte un animal
era una gran pérdida. Y este Shochet perdió su forma de ser y comenzó a insultar y comenzó a maldecir a Rab Chaim Soloveitchik. Y Rab Chaim comenzó a repetir, te perdono, te perdono, te perdono. Inclusive lo acompañó a la salida de su casa y repitiendo, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. Al día siguiente se le escapó un animal y lo mató a este Shochet. Y no hay duda por qué lo mató. Maldecir a un gadol de Israel, uno no se va con las manos limpias. La historia termina que Rab Chaim Soloveitchik no solo que lo había perdonado, durante todo el año dijo Kaddish por este Shochet, y cada año del aniversario en el Yortzeit estudiaba Mishnayot Lilu Nishmato, para que tenga una elevación espiritual su alma. Esta es la midá. La midá es nunca guardar ningún tipo de rencor sobre el prójimo, y sobre todo más cuando él ya recibió su castigo, que el castigo desaparezca, que lo negativo desaparezca, y regresamos a la midá la semana pasada, que lo único que quede sea el bien. En este caso no había bien, este Shochet no es nada bueno por Rab Chaim, o en la midá que vimos hoy, pero el hecho de que sea un yehudí, el hecho de que sea una persona que por su interior también brilla, que también tiene este Helek Elokam animal, este aspecto de una chispa divina, que sea algo suficiente para únicamente buscar su bienestar. ¿Alguna pregunta? Rab, yo sí le quiero preguntar soy Tania, de las, ¿cómo se llama? De las profecías de Yehezkel y Zaharia. Normalmente las profecías se deben cumplir de alguna manera u otra, entonces ambas se tienen que cumplir. No es o una u otra, porque si no uno sería un falso profeta. Muy buen comentario, pero de hecho el Rambam, Maimónides, aprende de la historia de Yoná, que inicialmente habían profetizado que Nínive iba a ser destruida, pero a fin de cuentas Balaam no la destruyó. De ahí aprende el Rambam, Maimónides, un principio muy importante, que una profecía buena siempre se va a cumplir. Una profecía negativa es condicional. Por lo tanto, la profecía buena de Yehezkel, esa seguro se va a cumplir. La negativa de Zaharia depende de nosotros. Perfecto. Los Vedat Hashem hay que hacer mucha tefilá, mucha teshuvá, y que veamos que el péndulo se quede en la derecha. Y me encantó la explicación de Haggadah, nunca la había escuchado. Buenísimo. ¿De dónde viene? Y algo bonito de Tania, del Haggadah, que muchos acostumbran cuando la cantan, es como el Echad Miyodea, que uno dice, Hamisha, Humshet Torah, Arba, Imahot Shosha. ¿Por qué cada vez que llegamos una regresamos hasta debajo? Haggadah. Porque la idea es regresar a las brajot que Isaac le dio a Jacob. Y finalmente, cuando venga Boreolam, cuando venga el Mesías y Boreolam reine sobre el mundo, ahí ya definitivamente nos vamos a quedar en las dos bendiciones que compró nuestro padre Jacob, en las bendiciones que compró nuestro padre Jacob a través de estas dos monedas, de estos dos carneros. Ay, mil gracias. Ay, Rab, tengo una pregunta. No sé si está muy así. A ver, usted dijo toda negatividad viene de las fuerzas del mal, pero todo el mal viene de Hashem. Entonces, no sé, me confundí un poquito.
Entonces no hay fuerza todo viene del bien, ¿o no? Bueno, lo expliqué un poquito la semana pasada. De hecho, si tiene y si no, le recomiendo que lo tenga, el libro Dat Tevunot. Sí, lo estoy leyendo. Sí. Dat Tevunot le dedica toda una sección a explicar qué es el mal y dónde nace el mal. Pero así, como dijimos a Degel Ahat, en una frase, Boreolam creó el mal, como expliqué, como algo temporal. Número uno, para que tengamos libre albedrío. Y número dos, para que cuando ya venga el Mashiach apreciemos la unicidad de Hashem. Obviamente todo lo que existe solamente existe porque Boreolam lo crea. Pero Boreolam creó el mal a través de ocultar su perfección. Es como la sombra que existe donde no hay luz. Uno ve la diferencia entre la luz y la sombra y uno pensaría, bueno, los dos son mismos, nada más que uno brilla y la otra es oscura. No, la luz es una realidad, la sombra no es consistencia, es la falta de la luz. El mal es únicamente la falta de la luz temporal, para que, como dije, haya libre albedrío y también podamos apreciar la unicidad de Boreolam. Pero ese mal va a desaparecer. ¿Es una creación o es la falta de bien? ¿Es creación o es falta de bien? ¿Es mal? ¿Cuál de las dos es real? Radio Moshehan Nutzato explica con muchas páginas en Dat Tevunot cómo es las dos. Okay. Gracias, Ra. De nada. ¿Ya abrieron los templos por allá? No, ¿saben qué está pasando? No. Y no nada más no los hemos abierto. Comenzó los casos de COVID-19 en la comunidad judía muy altos aquí en Sudáfrica. Me dijo mi hija que hoy, nada más hoy, hay más de 100 casos en la comunidad. ¿Nuevos o viejos? Nuevos, hoy, nada más hoy, más de 100 casos nuevos en la comunidad, porque las personas no lo toman en serio. En Shabbat, justamente yo fui a Shabbat con mi hija y vimos jóvenes caminando sin máscaras. No lo están tomando en serio. Entonces, no pienso que vamos a abrir Batei Knesiot pronto. No hay que correr riesgo. Boreolam tiene sus planes. Nosotros no sabemos cuáles son. No, el tema de hoy. Boreolam tiene sus planes. Sí. Pero da miedo porque si pensamos que ha habido planes y que esta situación tal vez no es tan grave como las que se han vivido en el pasado para Am Israel con la Shoah, con las otras pandemias, con la Inquisición y todo, pues a lo mejor esto no es tan fuerte. O sea, la verdad es que no sabemos, esperemos que no sea tan fuerte. La verdad es que estamos al comienzo. O sea, no sabemos ni cuándo ni cómo va a terminar. Entramos apenas a esta situación. Israel como que ya quiere salir, pues ha sido cuenta que no puede salir, ya está regresando. Qué miedo. No sabemos dónde vamos. Ni a nivel de salud, ni a nivel económico, ni a nivel político. Entonces no han podido abrir, Rab. ¿Qué cosa? No, porque hay mucho riesgo. Uf.